Buenas noches, abogado Malcolm y demás compañeros. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la Ley de Justicia Constitucional, de lo que es las reglas de interpretación, de las de aplicación, las reglas especiales de la jurisdicción constitucional, de la supremacía de la Constitución, de la competencia de la Sala, de la competencia de la Corte de Apelaciones, de la competencia de los juzgados de letras y del conocimiento en predicción en caso de ambigüedad. Y es que esta ley en su artículo 2 habla de la regla de interpretación y aplicación de la misma. Y es las disposiciones de esta ley se interpretarán y aplicarán siempre de manera que asegure una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional. Se interpretarán y aplicarán de conformidad con los tratados, convenciones, instrumentos internacionales sobre derechos humanos a los que Honduras esté suscrito, tomando en consideración las interpretaciones que ellos hagan los tribunales internacionales. En el artículo 4, las reglas especiales de jurisdicción constitucional habla que el ejercicio de la justicia constitucional, los órganos jurisdiccionales observarán las reglas siguientes. Todas las actuaciones se practicarán en papel simple o común. Toda su notificación deberá hacerse a más tardar el día siguiente a la fecha respectiva de providencia, auto o sentencia. La tramitación o resolución del habeas corpus o exhibición personal será prioritario respecto a cualquier otro asunto que estuviere conociendo el correspondiente órgano jurisdiccional. En defecto, tal acción, la prioridad le corresponde por su orden al de habeas data, al de amparo y al de inconstitucionalidad. Interpuesta cualquiera de las acciones constitucionales, los órganos jurisdiccionales impulsarán de oficio todos los trámites. Y en la tramitación de las acciones de exhibición personal, habeas data, amparo e inconstitucionalidad, prevalecerá el fondo sobre la forma, por lo que los defectos procesales no impedirán la expedita sustanciación de los asuntos. Las partes podrán corregir en este caso los errores siempre que fuesen subsanables, y no obstante los órganos jurisdiccionales podrán hacerlo también de oficio. Contra las providencias, autos y sentencias que se dicten en el ejercicio de la justicia constitucional no cabrá recurso alguno. Los plazos establecidos en esta ley son improrrogables, a menos que la misma disponga lo contrario. El cumplimiento de los plazos por parte de los tribunales y por los titulares de los órganos jurisdiccionales originará la responsabilidad señalada de la presente ley. La supremacía. En el artículo 5 de esta ley habla de la supremacía de la Constitución, y es que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. La competencia de la Sala, en el artículo 9, habla que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocerá y resolverá los recursos de habeas corpus o de exhibición personal, también el de habeas data, del recurso de amparo, de recurso de amparo por violación de los derechos fundamentales que fueron cometidos por
por el presidente de la República o secretario de Estado, por las Cortes de Apelaciones, por los tribunales de cuentas y hasta la Procuraduría General de la República y el Tribunal Supremo Electoral. Las demás violaciones cometidas por los demás funcionarios públicos y de esta República. También conocerá el recurso de revisión en materia penal y civil y de los conflictos en competencia a que se refiere el artículo 107 de esta ley. En el artículo 10 habla de la competencia de la Corte de Apelaciones, y es que la Corte de Apelaciones en su respectiva jurisdicción conocerán y resolverán del habeas corpus o de exhibición personal, del amparo por violación de los derechos fundamentales que fueron cometidos por jueces departamentales, seccionales, de sentencia, jueces de ejecución, jueces de paz en los casos de jurisdicción preventiva y de empleados departamentales y seccionales del orden público, administrativo o militar. También habla en el artículo 11 del juzgado de letras. El juzgado de letras en sus respectivas jurisdicciones y competencias conocerán y resolverán del recurso de habeas corpus, exhibición personal, del recurso de amparo y en los casos siguientes como ya sabemos, la competencia del juzgado de letras también conocerá por la violación de los derechos fundamentales cometidos por los empleados públicos en el orden jerárquico según la materia, por las violaciones cometidas por las corporaciones municipales y algunos de sus miembros, inclusive de los miembros o los jueces de policía y los demás empleados que no estén nombrados en el artículo anterior. En el artículo 12 de esta ley también hace conocimiento a la prevención en el caso de ambigüedad. Cuando la competencia no esté claramente establecida, conocerá de la acción de habeas corpus También se conocerá de la acción de habeas corpus y del amparo a prevención del órgano jurisdiccional que por razón de la materia tenga jurisdicción en el lugar donde ocurrió la violación o la amenaza de los derechos en donde se haya producido o pudiera producir algún tipo de efectos que laceren este tipo de ley. Bueno, continuando con el recurso de amparo, vamos a definir en qué momentos se hace, la finalidad, los tiempos de la acción, los sujetos de la acción, también en el momento en que se pueden dictar las medidas cautelares. Bueno, el Estado reconoce que la garantía del recurso de amparo se da cuando la persona siente que han sido vulnerados sus derechos fundamentales por una acción, un auto, por una acto realizado por cualquiera de los poderes del Estado, ya sean instituciones centralizadas, descentralizadas, desconcentradas o cualquiera que administre fondos del Estado. En ese caso, si la persona siente que, pues, como lo he dicho anteriormente, sus derechos fundamentales fueron violentados debido a este acto, entonces va a proceder a interponer la respectiva denuncia. La denuncia la puede hacer la persona afectada, puede ser una persona natural o jurídica o cualquier persona en representación de esta. También podemos definir que este recurso se va a interponer aun cuando el hecho no fuere por escrito. Entonces, si la persona por alguna notificación o algo siente que también se le están siendo violentados sus derechos fundamentales, puede hacerlo de igual manera. Como he dicho anteriormente, los sujetos van a ser cualquier persona natural o jurídica que pueda representar a la persona afectada o el agraviado, pues.
Los principios que van a sustanciar dicho recurso son los principios de gratuidad, celeridad, oralidad, publicidad y todos esos principios que puedan apoyar el desarrollo del proceso. ¿Cuándo se va a declarar inadmisible el proceso? Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad, cuando no se establezca en el tiempo reglamentario o el tiempo estipulado por la ley, cuando sea por resoluciones dictadas contra recursos de amparo. Contra recursos no cabrán resoluciones. Contra actos consumados de modo irreparable. Y cuando examinados que sean los antecedentes, se conste en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso. O sea que lo que está buscando esta acción es dilatar otro proceso. Entonces ahí también se va a declarar inadmisible. La interposición de la acción se va a hacer ante el juzgado competente, y si no se hace en el juzgado competente, dicho juzgado lo va a tramitar, lo va a dirigir al juzgado correspondiente, al órgano jurisdiccional correspondiente. El plazo, como había dicho anteriormente, es de 2 meses de dictada la acción que la persona cree que le violentó los derechos fundamentales. Entonces tiene 2 meses a partir de ahí. Los requisitos son, como se podría decir, las generales conocidas, la designación del órgano ante que se interpone, la acción, el documento que dictó la acción, lo que se pide, el lugar y fecha, la indicación de la autoridad o la persona que dictó dicha acción. Los plazos para enmendar. Se dice que los plazos para enmendar son de 3 días. Si la persona no enmienda, o sea, enmendar que en caso de que vaya algún error o no dispuso bien todas esas disposiciones antes mencionadas, si no lo hace en el término de 3 días, entonces el órgano jurisdiccional va a declarar inadmisible y va a sobreseer la denuncia. Ok, una vez admitida la denuncia, el órgano jurisdiccional va a enviar documentos pidiendo antecedentes o informes a las personas o entes que realizaron esta solicitud no podrá ser más de 5 días, y las personas que las entreguen se hará considerado bajo juramento, y en caso de que una vez realizados las pruebas de estos documentos no son correctos, entonces a las personas que lo remitieron se les acusará por falsificación de documentos públicos. El periodo probatorio, o sea, una vez que ya en el proceso se declara el tiempo de las pruebas, se dice que no excederá 8 días de presentación y realización de las pruebas, y se va a extender en un plazo de 4 días más en caso de que estas pruebas estén fuera de la jurisdicción del órgano jurisdiccional, por la redundancia, en donde se está realizando, o sea, fuera del territorio del órgano jurisdiccional. También aquí habla una parte de la visita al fiscal, que recibido los antecedentes o el informe y evacuadas en su caso las pruebas, si la acción no es incoada por el Ministerio Público, se hará visita al fiscal por el término de 48 horas. El órgano jurisdiccional dictará sentencia dentro de los 5 días hábiles siguientes, otorgando o denegando el amparo. Los momentos para decretar medidas cautelares, se puede realizar en cualquier momento una vez
decretada la admisión del auto, pero se tiene que hacer antes de dictar sentencia. La suspensión provisional del acto reclamado y demás medidas cautelares podrán decretarse motivadas a instancia de parte bajo la responsabilidad del interesado. En caso de procedencia de las medidas, ¿cuándo va a proceder las medidas cautelares? Va a proceder cuando, si se mantiene la medida dictada por el órgano que se denunció, esta medida pone en peligro la integridad personal del reclamante, o hay una inminente violación de derechos fundamentales. Si se sigue ejecutando la medida, va a ser inútil la reparación del daño, entonces va a ser inútil el recurso de amparo. Cuando sea notoria la falta de jurisdicción del órgano o autoridad que la dictaminó, y en cualquier otra situación análoga a las anteriores. Eso es todo. Decretada, se comunicará a la autoridad, persona o entidad correspondiente de forma escrita en un término de 24 horas en cualquier estado de juicio, pero antes de dictar sentencia se podrá modificar la medida cautelar decretada de oficio de parte interesada. Si la autoridad o persona que le comunicó la medida cautelar desobedece, el órgano jurisdiccional notificará al Ministerio Público para que proceda con la acción penal. Requisitos de sentencia: la mención concreta de la autoridad o persona, contra acción o omisión se concede el amparo. Indicación precisa de la resolución, acto o hecho de autoridad que no obliga al peticionario, ni le es aplicable disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos fundamentales. La determinación precisa de la conducta a cumplir y, por último, multas y otras sanciones aplicables. La ejecución de la sentencia: cuando la acción de amparo se ejercitó por la denegación de un acto o por una omisión, la sentencia ordenará su realización o que se ejecute el acto omitido. Si la autoridad no procede a ejecutar lo dispuesto en sentencia, el órgano jurisdiccional otorgará a otra persona con carácter de juez ejecutor el debido cumplimiento que ordene el juez en el acto omitido. Se concede el amparo. Si la sentencia se otorga el amparo, el responsable deberá cumplirla a más tardar sea notificada a su conocimiento o lo resuelto. Si no lo hace el juzgado, el órgano jurisdiccional remitirá al Ministerio Público para que ejerza la acción penal correspondiente. Responsabilidad de la autoridad recurrida: el cumplimiento de la sentencia que otorga el amparo no impedirá que proceda contra el responsable del agravio, si sus acciones u omisiones generan responsabilidad. Sentencia denegatoria: la denegación del amparo dejará responsabilidades civiles y penales que en derecho proceda contra el autor del agravio alegado. La consulta obligatoria: la sentencia de amparo dictada por jueces departamentales o seccionales irá en trámite de consulta obligatoria para ante la Corte de Apelaciones que corresponda. Sentencia que recaiga en la consulta: el órgano jurisdiccional competente que conozca la consulta, conforme lo dispuesto en el artículo anterior, fallará con solo la vista de autos dentro de los 6 días de haberlo recibido, y esto puede ser reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento. Prohibición de plantear cuestiones incidentales: curso de habeas corpus o exhibición personal, habeas data y amparo no podrán plantearse cuestiones incidentales. Cuando el órgano jurisdiccional se declare incompetente para conocer una acción de amparo, lo remitirá al órgano jurisdiccional a más tardar dentro de 24 horas para que le dé el curso correspondiente. Causas de responsabilidad: negativa de admisión, la demora injustificada en la remisión, alteración o falsedad en los informes. Por último,
la no aplicación de las sanciones que están fijas en esta ley. Efecto de